Lo vamos a dejar al final de la clase. Precisamente para eso ocupamos que ustedes, por favor, vayan anotando lo que son sus dudas o sus inquietudes y al final de la clase vayan ahí poniéndolas, levantando la mano, poniéndose en la fila para poderles dar la palabra y después precisamente poder contestar las preguntas. Posiblemente en el transcurso ya sea de lo que es la clase o bien en el transcurso de lo que es el módulo en sí, podamos responder lo que son la pregunta. Si fuese así el caso, entonces les diríamos, ¿sabes qué? Espéranos un poquito, en su momento lo vamos a ver. O si definitivamente tenemos que hacer una aclaración porque definitivamente es algo que es necesario tocar en ese momento, pues, se les da la indicación, ¿verdad? Rompiendo, obviamente, ahorita este esquema, simplemente porque es la clase introductoria, hasta ahorita estamos bien todos. ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien, déjenme nomás revisar. Ok. Muy bien, muy bien. Perfecto. Ok. Ok, listo. Bueno, entonces, vuelvo a repetirles, vamos a estar los tres profes, ya los vi a los tres que estamos aquí, Toño, Raúl y su servidor. Entonces, comenzamos contigo, mi Toño. ¿Me ayudas, porfa, por la clase introductoria, por favor? Simón, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Igual, como decía Nemi, si tienen alguna duda, algún comentario, con toda la confianza pueden alzar la manita y les damos un espacio para participar, ¿vale? Vamos a empezar entonces esta parte de Cristología como tal, que queremos que también tengan ustedes el conocimiento, las bases, toda la información y obviamente todo estrictamente bíblico, para que no sepan que lo andamos sacando de abajo de las piedras, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a empezar directamente con tal vez un tema un poco redundante, que se nos ha estado como, sobre todo por fechas, ahorita se nos ha estado mencionando mucho. Si nosotros creemos que en Cristo, que nació, creció y que fue crucificado en la cruz, y solamente creemos en eso, uno de mis ojos no está viendo bien o no tengo una vista completa de todo lo que está pasando en cuanto al mensaje de la cruz, ¿vale? Si lo vemos desde un punto de vista médico, cuando uno nace con su capacidad ocular al 50%, o imagínense, pónganse una manita así en el ojo, en cualquiera de ellos, izquierdo o derecho, tápenlo. Obviamente no alcanzan a ver lo que ven con los dos, ¿o sí? O sea, tú ya te sacas de onda porque lo que antes veías con un ojo, lo tapas y dices, oh, pero ahora tengo que voltear más para alcanzarlo a ver. Entonces, si nosotros no tenemos todo ese panorama, no vamos a tener una realidad conjunta, ¿ok? La vida del cristiano es igual. Si no conozco al Cristo que fue, al que es y al que ha de venir, entonces, ¿cuál es mi fe? ¿Sí? Dice Primera de Corintios 15:14, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. ¿Ok? Pablo habla sobre un hecho que es la resurrección. ¿Sí? Ahí es donde viene precisamente en Corintios. Y si Cristo no resucitó, viene también una acción. Vana es entonces nuestra predicación. Nosotros creemos en Cristo y por lo tanto predicamos, que es la acción en su nombre. ¿Ok? Y un sentimiento, si lo podemos llamar así, que sería vana es también nuestra fe. ¿Ok? Si es que lo podemos digerir así, entonces la traducción de fe de un diccionario como tal es un conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. Ahora, según la Biblia, ¿qué es la fe? Y creo que uno de ustedes me responda, el que sea, venga. ¿Nadie? Venga, Emma, a ti que te veo ahí en la camarita. ¿Qué dice la Biblia acerca de la fe? ¿Qué es la fe? Pues yo me acuerdo
haber escuchado un versículo en la Biblia que decía que la fe es la certeza de de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Exactamente, eso dice Hebreos 11:1. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que estamos esperando, chicos? ¿Sí? ¿Cuál es esa convicción que nosotros tenemos acerca de eso invisible, si lo podemos llamar así, humanamente, de lo que habla la Biblia? ¿Sí? Nosotros tenemos la Biblia, este hermoso libro que tenemos por acá, unos los tienen con diferentes portadas, de colores, con dibujitos y demás. ¿Sale? La Biblia, como creo que la mayoría sabemos, y si no, apúntenlo, es un compendio de libros y cartas. ¿Sale? En total registrado hay 1189 capítulos, 31.173 versículos, y todo esto lo conforman un total de 773.692 palabras. ¿Ok? Y tal vez te preguntes, bueno, ¿yo por qué quiero saber esto? No, a mí, pues, sí tiene libros, sí tiene palabras, sí tiene capítulos, etcétera. ¿Por qué debes tú saber esto? Porque estos números son la fiel prueba de que Dios, Cristo y el Espíritu Santo existen en nuestras vidas. ¿Ok? Todos estos libros, todas estas cartas, esos versículos y esas palabras son palabras del Padre para ti y para mí. Y si aún no estamos convencidos de quién es Cristo, dónde está Cristo en el Antiguo Testamento, o no estoy seguro de creer en lo que creo creer, no se preocupe. La fe se activa, ¿ok? Vamos a hacer una búsqueda. Yo creo que en todo el curso obviamente vamos a traer bastantes citas bíblicas, por eso es importante que ustedes tengan su Biblia a la mano, para que ustedes se cercioren de lo que nosotros o de lo que nosotros vamos a hablar, está todo ya escrito aquí en la Biblia, ¿vale? Entonces, vamos a pedir nosotros revelación a Dios, obviamente. Obviamente al que pide, dice la Biblia, se le será dado, como dice Mateo 7:7, Lucas 11:9. Y por ejemplo, Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Ok? Entonces, como este trabajo en conjunto, chicos, es 50% ustedes, 25% nosotros y 100% su relación con Dios. Entre ustedes más se metan a buscar, a leer, a escudriñar, obviamente las escrituras van a conocer más a ese Dios, van a conocer más a Cristo, su acción, lo que vino a hacer por nosotros y cuál es el significado de todo eso que nosotros estamos esperando ahora en su segunda venida. ¿Ok? Y como introducción, pues prácticamente eso es lo que estaríamos viendo ahora, chicos. ¿Dudas, comentarios, observaciones? ¿Todo bien? ¿Se apuntaron todo? Que después les voy a hacer examen de lo que les dije. No, no es cierto. ¿Pero todo bien hasta ahora? Sí. Muy bien. Ok, perfecto, chicos. Callen ahora, o más bien hablen ahora o callen para siempre. Acuérdense que apenas estamos en la parte introductoria. Si no les queda claro algo, o si dices, ay, como que no lo entendí, no pasa nada. En el transcurso de lo que es o sea, el desarrollo de los temas van a ir viendo. ¿Ok? Entonces, ahora, pues yo voy, amigos, chicos míos, fíjense que a mí me tocó la parte del, ¿cómo se llama? El evangelio que predicaban los apóstoles. Quiero que por favor me busquen en sus Biblias Colosenses 1, del 15 al 20, porfa. De volada, de volada, de volada. El primero que lo tenga, por favor, ayúdeme a leerlo, ¿vale? Colosenses 1, del 15 al 20. ¿Listos? Si no lo tienen, pues vamos a regañar.
No es cierto. ¿Cómo está? ¿Listo? ¿Alguien? Del ¿Nadie? 15 al Ya 20. veo como que ya dejaron de buscar. Del 15 al Del, 20, por favor. ok, ok. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Ujú. Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Elegí este versículo porque me gusta mucho, digamos que sintetiza bastante lo que nosotros vamos a estar viendo en este módulo, que es justamente la parte de Jesús. Quiero primeramente aclarar, chicos, que cuando hablamos de lo que es el evangelio que predicaban los apóstoles, no estamos buscando ni estamos hablando que es un nuevo evangelio, no estamos diciendo que esta es una nueva forma de ver la Biblia, ni mucho menos. O sea, quiero hacer la aclaración para tranquilidad de todos los adultos que pudiesen estar escuchando. Más bien, se trata del mismo evangelio que hemos escuchado la mayoría de nosotros durante toda nuestra vida cristiana, ¿sale? Sin tocar absolutamente nada de lo que es la doctrina. Es decir, mantenemos la Trinidad, mantenemos el sacrificio por perdón de pecados hecho por Jesús en la cruz, la fe en el Hijo de Dios que da vida eterna, el plan de salvación, lo que es el bautizo, todo prácticamente se queda igual. Pero ¿por qué le denominamos entonces así? Porque básicamente lo que queremos enfocarnos es en un hecho específico o en una línea del tiempo específica, que es justamente el periodo donde Jesús estuvo en la tierra por primera vez y que estuvo junto con con 120 personas que dice en el libro de Hechos, que también habla en el libro de Lucas que había 72 personas y que de esas personas eligió a 12 apóstoles, fueron discípulos primeramente. Y que estos discípulos lo acompañaron durante mucho tiempo, alrededor de lo que fueron 3 años y medio, calculan lo que son los teólogos, 3 años un poco más, y estuvieron día y noche prácticamente con él. Y después que obviamente hizo su obra redentora, pero ascendió a los cielos, ellos fueron los que hicieron precisamente que prevaleciera lo que es el evangelio. Ellos fueron los que precisamente hicieron o tomaron nota y escribieron cartas, escribieron evangelios, muchos de ellos, bueno, en este caso Mateo y lo que es Juan, Lucas y Marcos en sí no pertenecieron a esos 12 discípulos, ni tampoco Pablo, que también obviamente hay que dejarlo aclarado, pero también, obviamente, estamos hablando de que un testimonio, no solamente de vista, sino que, y me refiero de vista y oído, que fue así como que a lo lejos lo vieron, sino que estas 12 personas estuvieron cercanas a él y estuvieron durante un periodo de tiempo concreto con él y de él aprendieron. Y eso es lo que queremos que nosotros, más bien que nosotros vamos a estar viendo. Vamos a ver prácticamente 4 evangelios muy resumidos, pero a manera precisamente de lo que se les mandaba en el temario, para poder nosotros ubicar lo que es precisamente este evangelio. Vamos a tocar un poquito Hechos, vamos a tocar un poquito Romanos, pero lo importante es que veamos cuál es la enseñanza que vino a dejar Cristo cuando pisó esta tierra. Cómo se comportaba, de qué hablaba, por qué lo hablaba. Y básicamente esto es lo que vamos a estar viendo. Este grupo de personas precisamente nos va a ayudar precisamente a que nosotros nos sintamos como parte de esos llamados en su momento, ¿no? Porque básicamente nosotros, creo yo, que estamos en esa misma catarsis, es decir, con ese mismo impulso, es decir, ¿qué fue lo que impulsó a estas 12 personas que fueron cautivadas por Jesús? ¿Qué fue lo que causó que en estas 12 personas, a través de la enseñanza de Jesús, causara esta revolución doctrinal en su momento? ¿Qué habían vivido con él o qué les había enseñado este Dios hecho hombre?
que los llevó, perdón, a compartir este mensaje después con todas las ciudades, regiones y países, y que lo abrazaran de tal forma que dieron literalmente su vida para que más y más gente, aún nosotros mismos, conociéramos este mensaje, ¿no? Este mensaje de Yeshua, ¿no? Fue la revelación prácticamente de Jesús lo que los impulsó a dejarlo todo. Quiero dejar en concreto algo para lo que vamos a estar viendo en el módulo, que es Dios se reveló a sí mismo en Jesús. Él quiso y quiere que lo conozcamos por medio de él, el camino, la verdad y la vida, como lo dice Juan 14:6. Él busca a los suyos y quiere que ninguno de nosotros se pierda, como dice 1 Pedro, sino que todos podamos estar con él. Cada mensaje, entonces, cada situación, cada palabra que fueron recopilados por estos evangelistas, nos deja claro un aspecto que es necesario conocer a nuestro Dios por medio de Jesús. No solo se trata entonces de la enseñanza, se trata también de que veamos la obra. No solamente Jesús, quiero dejarlo claro, no solamente Jesús tenía enseñanzas de conceptos morales y éticos. Él venía precisamente a cumplir la ley y lo que había sido escrito en él, en el Pentateuco, los profetas y los salmos. La obra de salvación, de justificación, de redención, de purificación, de absolutamente toda la magnitud de lo que significó Jesús tocar esta tierra por primera ocasión. Eso es lo que queremos, ahondar un poquito más. Pero para poder llegar a esto, así como lo van a ver un poquito con Toño, hay un antecedente que se dejó desde el inicio en los patriarcas, aún en la creación misma, aún cuando los hombres cayeron en pecado. Y todo esto es una narrativa que nos lleva a contemplar el hecho histórico y que nos da una nueva vida en Jesús. ¿Sale? Es justamente esto lo que nos sustenta, chicos. Quiero que entendamos esto. No estamos hablando más que de nuestra propia fe. Queremos que nuestra fe sea cimentada no solamente en porque así me lo impusieron nuestros papás, porque así me dicen que es en la iglesia, sino porque vemos que nuestra fe está sustentada en el cumplimiento total, a manera milimétrica, por Jesús, de lo que fue establecido desde antes y que obviamente tiene cumplimiento en él, y que esto nos da la certeza del cumplimiento venidero que él mismo dejó asentado cuando él mismo caminó en esta tierra. Entonces, en esta parte que vamos a estar viendo en lo que es el evangelio que predicaron los apóstoles, se trata prácticamente de poder nosotros distinguir entre lo que básicamente se presentó desde un inicio con Jesús, y esto nos ayude a quitar a veces las falsedades. Y no, obviamente no nos vamos a meter así de que, ay, doctrina, esto, no, tan solo con ver los hechos en la Biblia, creo que va a ser más que suficiente para que nosotros formemos un criterio propio, que nuestra fe sea fortalecida y que de esta manera podamos tener una fe confiada, no una fe hueca, no una fe simplemente vana, sino que estemos sustentados. Porque Jesús es el centro inamovible, es lo inmutable, es aquel que no cambia. Y por eso les decía, para conocerlo, tenemos que verlo a él en las Escrituras, porque precisamente de él habló el Padre, a él precisamente le dio autoridad el Padre, y el Espíritu Santo nos lo va a dar a conocer, ¿vale? Y quiero cerrar con esta parte que escribí, que dice: entendamos que más que importante, es vital, es decir, es muy esencial, es vital, es prácticamente de vida o muerte, que nosotros conozcamos a Jesús, que veamos su carácter, su mensaje, su forma de hablar, sus promesas, porque si lo conocemos a él, conocemos al Dios vivo, y al conocerlo podemos dejar que el Hijo de Dios nos transforme, cambie lo que tenga que cambiar, nos rindamos a él por la magnitud de su amor, creamos en Jesús y nos lleva a compartir esas buenas noticias, que precisamente eso significa
evangelio, son buenas noticias, dejando absolutamente todo a tal forma que podamos ser partícipes ahora como discípulos suyos y ser participantes de estas buenas noticias como los apóstoles lo compartieron, ¿sale? Es decir, nuestra intención es que haya un corazón encendido, no solamente por lo que voy a leer, sino lo que vamos a estar trabajando en nuestra relación con Jesús, ¿sale? Eso es lo que van a estar viendo conmigo, chicos. Entonces, paso la estafeta al que sigue. Perfectísimo, muchas gracias, Nemi. Buenas noches a todos. Gracias por conectarse, muchachos, de verdad. El deseo de nuestro corazón, como Toño y Nemi comentan, es que desde este momento a su corta edad ustedes se vean como una pieza que Dios está poniendo en este gran rompecabezas que Él tiene armado, un plan en el cual tú y yo somos parte de ese plan. Muchas veces, quizá por nuestras historias de vida, esto no es lo que yo voy a hablar, pero sentí hablarlo, pensamos o nos descartamos cuando ni siquiera hemos comenzado el proceso. Entonces, de verdad, el deseo de nuestro corazón es que ustedes puedan abrazar a ese hombre perfecto que todo el Antiguo Testamento empieza a narrar, y cuando los apóstoles, que es el mensaje que Nemi va a hablar, conocieron a esa luz de Génesis 1, a ese hombre que hizo el pacto con Abraham en Génesis 15, que se apareció a Josué en Josué 5, que caminaron con el verbo de vida, que sus vidas fueron atravesadas e impactadas de tal manera que ellos no podían callar lo que habían visto y lo que habían oído, Hechos 4. De verdad, más que poderlos ver tocando en la tarima, y perdón que haga énfasis en esto, queremos verlos apasionados por Cristo, de verdad, queremos verlos predicando el evangelio en la escuela, viviendo su fe, de verdad, si podemos poner un granito de arena para que eso suceda en sus vidas, nos damos por bien servidos, de verdad, más que verlos un domingo sirviendo. Eso será secundario y llegará, sí, pero que los veamos amando al Señor con todo su corazón. Ese es el deseo de nuestro corazón, de verdad. Y poniendo la tercera pieza, lo estuvimos platicando Toño, Nemi y yo acerca de, y lo estuvimos orando, cómo manejar los temas, y pues ya me conocen. Entonces, hay un capítulo, Mateo 24, Lucas 13 y Marcos 13 y Lucas 21, que son 3 capítulos que hablan precisamente cuando a Jesús le preguntan cuáles son las señales que preceden a tu parousia, es decir, a tu aparición gloriosa. ¿Qué va a suceder para ese momento? Entonces, ahí el versículo en Mateo 24, lo voy a leer rapidísimo, versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y el fin de esta época? Y Jesús le responde, mirad que nadie los engañe. Esta palabra engañe, el original de esa palabra significa seducción, es planao. Mirad que nadie los seduzca, ¿sí? A veces cuando leemos esto decimos, ay no, yo no voy a estar engañado, yo voy los domingos a la iglesia, yo sirvo y todo, pero va a ser un plan de seducción, de cautivarte, de atrapar tu atención, de tener tu corazón, que hasta que las cosas pasan es que nos damos cuenta y decimos, estuvo mal. ¿Me explico? Ese lazo, esa trampa, ¿me explico? Y lo quiero desglosar poquito, voy a ir un poquito rápido. La pregunta es, ¿cuándo sucederá? Está hablando del cronos, del tiempo, ¿en qué momento, en qué tiempo va a suceder? ¿Cuáles señales? La palabra es semaíno, dar a entender, informar, declarar de tu venida, de la parousia. Entonces, ¿cuándo va a ser el tiempo en que vas a dar o declarar las señales para tu aparición gloriosa? Entonces, la primera venida de Jesús o su aparición en la historia dio inicio a los últimos tiempos, ¿sí? Podemos ver un montón de versículos, 1 Corintios 10, 11, apúntenlo para que lo vean ahí, porfa. Hebreos 1, del 1 al 3, ¿sí? En estos últimos tiempos el Padre nos ha hablado por medio del Hijo, al que hizo heredero de todas las cosas. Es decir, su nacimiento, muerte, resurrección y ascensión dieron el inicio
a esta línea que la Biblia, la misma Biblia lo habla como últimos tiempos. ¿Por qué decimos que son los últimos tiempos? Porque la Biblia lo dice, ¿sí? Como Nehemia empezó, de verdad hemos trabajado arduamente para que todo lo que les vamos a querer impartir sea bíblico al 200%. De verdad, lo hemos pesado, lo hemos orado, lo hemos ayunado, hemos profundizado mucho en estos mensajes y nos han atravesado personalmente y como familias, y queremos compartir un poquito. Entonces, la pregunta que los apóstoles hacen se refiere a ¿cuándo será el fin de todas las cosas? ¿Cuándo van a ser los últimos tiempos? Entonces, Jesús les dice, cuidado que no sean seducidos. Técnicamente, Jesús les está diciendo que no vaguen en la seguridad de la verdad o que no sean seducidos. Por eso es necesario tener un fundamento bíblico. Por eso necesitamos conocer la Escritura. Por eso necesitamos ver qué fue lo que el Señor dejó escrito en el Antiguo Testamento, cómo lo vivió la iglesia primitiva y cómo lo viviremos nosotros como última generación o cuando Cristo regrese, cómo estamos nosotros viviendo nuestro evangelio, ¿sí? Y lo dividí en unos cuantos puntos. Primero es principio de dolores. Es el versículo 8 de Mateo 24. ¿Sí? Ahí en lo que apuntan rapidísimo Jesús, en ese momento que dice, mirad que nadie los engañe, Jesús empieza a advertir diciendo, hey, van a venir muchos personas que van a decir abiertamente que son el Mesías y que con una buena estrategia, incluso señales, crearán un sistema de seducción que cautivará a muchos, ¿sí? Entonces, principio de dolores, Jesús nos va a dar una lista de sucesos tales como guerras, rumores de guerras, hambres, epidemias, pero no debemos alarmarnos o turbarnos porque estas cosas son necesarias que pasen. Y mismo Jesús dice, pero hey, aún no es el fin, ¿sí? La Biblia nos da un montón de información detallada acerca de sucesos, de los sucesos que van a preceder a la venida de Jesús, y lo vamos a ver en esta sesión, en ese momento. El punto controversial, Jesús menciona la abominación desoladora, ¿sí? Y Jesús cita al profeta Daniel. Vamos a ver esta parte como una pequeña introducción de Daniel y los eventos que van a suceder. Entonces, citando Daniel, profundizando un poquito en Daniel, vemos el contexto y una explicación de esos eventos por medio de 3 visiones que Daniel tiene, que son a lo largo de los 12 capítulos, son cámaras diferentes de las mismas 3 visiones, incluida la abominación desoladora. Daniel 9, 27, Daniel 11, 31, nos mencionan un poquito esos 2 capítulos, Daniel 9 y Daniel 11. Ok, entonces Jesús mismo nos está diciendo, hey, profundicen en el Antiguo Testamento. A nosotros. Ellos todavía no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Por eso queremos meter este mensaje de cristología en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era el mensaje del Antiguo Testamento? ¿Por qué Jesús citó a Daniel, ¿no? El otro punto va a ser la señal del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Por ahí Jesús en el versículo, déjenme lo encuentro, versículo 37, perdón, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? ¿Quién se acuerda? Que lo haya visto en la escuela dominical. Uno por uno, no todos. Anímense, sin miedo. No hay respuestas equivocadas. ¿Cómo eran los días de Noé? Los días de Noé, dice mismo Jesús, que la gente se casaba, tenían su vida completamente independiente sin discernir el tiempo y las señales que Dios estaba hablando en ese momento, ¿sí? Estamos hablando de Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 11 se edifica la torre de, ¿quién se acuerda? La torre de pizza, van a decir, ¿no? La torre de Babel. ¿sí? La torre de Babel significa
confusión, y de hecho los hombres levantan y dicen, hagámonos un nombre, seamos algo sin Dios. ¿Sí? ¿Cómo estamos viviendo los tiempos ahora? Vemos que hay gente buscando a Dios, o la gente busca ideas completamente separadas, rechazando los diseños que Dios estableció. Entonces, aquí vamos a profundizar un poquito cómo eran esos días de Noé y qué era lo que entender el kairos de Dios en ese tiempo. Hubo un tiempo de visitación del Señor en ese momento, no lo entendieron, asimismo como en Mateo, cuando Jesús está sentado al Monte de los Olivos y dice, Jerusalén, no entendiste el tiempo de tu visitación. ¿Sí? Entonces necesitamos tener ese discernimiento, tenemos que tener ese conocimiento de cuál es el kairos de Dios y cuáles son las señales del Hijo del Hombre, y como en los días de Noé, como Jesús lo dice. Aquí vamos a entrar un poquito en el regreso del Señor, ahí, como dice el versículo. Y último punto, llamados a velar y ser sobrios. ¿Sí? Dicen que cuando uno no está sobrio, lo primero que se ven alterados son los sentidos. No veo bien, no camino bien, no puedo hablar bien, no tengo un centro y una sobriedad correcta y no puedo caminar en línea recta. Dicen, por ahí vi un video. Entonces, ese sistema, lo vamos a ver una parte, un capítulo de Apocalipsis, que dice que se embriagaron con el vino de Babilonia. Y no es necesariamente un vino físico, es un sistema, es algo que está dentro de nuestras conversaciones. Y seguramente, mientras lo estoy hablando, está pasando en nuestra cabeza, porque sabemos qué es lo que hay, que abrazamos del mundo, ¿sí? Entonces, ese pequeño vino, esas pequeñas zorras, esa pequeña levadura que vamos dándole permiso a nuestras vidas, ¿sí? No nos va a permitir ser realmente sobrios. Velar nos habla acerca de la oración, de la adoración continuamente. Lucas 18, muchos versículos hablan de adoración día y noche, de una búsqueda incesante del Señor. Y Jesús, el capítulo 24, precisamente lo cierra de esa manera. Velad, versículo 42, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y comprended aquello, que si el padre de familia supiese a qué hora iba a venir el ladrón, velaría y no dejaría que robaran su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Hay señales que preceden a esto. El Señor no viene como un ladrón en la noche que no vamos a saber. El día y la hora no lo conocemos, pero podemos discernir las señales y el kairos de Dios. Entonces, resumidas cuentas, ¿qué es lo que vamos a estar viendo en estos puntos, niños? Que sea de bendición, incluso, de verdad. Sé que es un tema, no es fácil para quizá algunas cuestiones doctrinales. Sería un gusto que el pastor esté aquí con nosotros, que se conectara también, incluso sus papás, que estén, para que podamos pesar lo que la Biblia nos está enseñando, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias, muchachos. Nemi. Excelente. Ok, chicos. Pues miren, esto es a grandes rasgos. Tú puedes decirme, híjole, como que va a estar bien fácil, o de plano decir, como que no se ve, como que haya mucho. Cada uno de nosotros obviamente tiene su, ¿cómo se llama? Como yo les decía, su objetivo o su módulo objetivo precisamente, ¿no? Cada uno de nosotros vamos a ir poco a poco y ir yendo de poco a mucho. Es importante de que haya constancia en ustedes, que por favor en la medida posible estén aquí. En esta primera ocasión a lo mejor es así como que, pues, ¿qué les voy a preguntar? Pues ellos nomás están exponiendo. Pero mientras más vayamos viendo, más participación vayamos necesitando de parte de ustedes, créanme que va a ser necesario o van a surgir cositas, ¿sale? Que es necesario que ustedes mismas anoten. Pero antes de que podamos terminar por el día de hoy, yo quiero darles dos citas
que cuando estaba hablando Raúl y Toño se me viniera a la mente. Que la primera es Juan 5:39, Jesús hablando precisamente hacia los fariseos, pero vamos a hablarlo. ¿Por qué lo dice así, no? Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Para conocer al Hijo del Hombre, para conocer a ese Mesías, a ese Cristo, a ese ungido, que son sinónimos, tenemos que escudriñar las escrituras. Queremos escudriñar las escrituras con ustedes. Este es un pequeño paso que queremos dar con ustedes, chicos. No solamente se trata de que nosotros vengamos y les demos un tema y ustedes medio se lo aprendan y ya. Se trata de que nos acompañen y los acompañemos también a ustedes en la medida posible para que todos podamos crecer en un entendimiento y en un amor hacia el que nos amó desde un inicio. ¿Vale? Esa es la primera cita. Y otras citas que yo les quiero leer también están en Juan 17. En este capítulo, Jesús ora directamente por sus discípulos. Él está en la última cena, él está prácticamente a punto de salir hacia el huerto de Getsemaní, pero él se toma un momento para hablar con sus discípulos y orar por ellos. Y estas palabras quiero que ahorita vamos a cerrar con una oración, pero quiero que las podamos retener. La primera es escudriñar las escrituras y la segunda son estas que dicen en el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él mismo está diciendo estas palabras. Y después en el versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste en el versículo 18 al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Allá nos estaba incluyendo Jesús en su oración. Está tremendo esto, ¿verdad? Para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tenemos una gran comisión que cumplir. Tenemos un mensaje que dar. Tenemos un evangelio al cual escudriñar. Tenemos una persona grandiosa al cual amar. Y ese personaje no es más que un Dios vivo. No es un Dios que se quedó en Oriente, no es un Dios que se quedó en Asia, no es un Dios que se quedó en Egipto. No, es un Dios vivo que ha prácticamente determinado toda una línea de tiempo, desde la creación misma hasta este punto de la historia, con un solo objetivo, de buscarte a ti, de buscarte a ti, y que tú puedas ser partícipe de esto, que creas en Él, que haya vida eterna, que conozcas al único Dios verdadero, que escudriñes las Escrituras. ¿Para qué? Para que todo el mundo crea. Por eso les decía, tiene un deseo. Y en ese deseo estamos nosotros, estás tú. Si en esta noche, chico, adolescente, su jovencita, quien seas, te has sentido un poquito decaído, yo creo que es tiempo de que contemples por lo menos esto de lo que te queremos decir hoy. Hay un objetivo, claro, en Cristo Jesús, y es que tú estés con Él y que tú eres precioso y preciado para Él. Que Él se dio a sí mismo. No porque nosotros seamos buena gente a veces, o prácticamente nunca, pero sí porque Él decidió hacerlo y nos compró con su sangre. Y ese es el precio que ahora tú tienes. Eres de alta valía, eres de muy buena y estimado para Él. Eres llamado hijo cuando tú crees en Él. Eres una persona que ha sido santificada, justificada, y obviamente está Él preparando morada, porque Él también dice, no, yo me voy y estoy preparando morada, porque muchas moradas hay allá con el Padre, ¿no? Y viene en su momento.
Y tú estás en ese plan. Y queremos que tú conozcas también ese plan. Deseamos que tú lo conozcas porque ese es el deseo que también Dios puso en nuestro corazón. Que tú lo puedas conocer a Él a tal forma que ahora Él se convierta en tu Señor y tu Salvador. Tú puedes decir, es que yo ya tengo mis clases, yo ya voy a la iglesia. Pero mira, muchos de nosotros, de los que estamos aquí, te podemos decir, la iglesia, y lo digo con todo, ¿cómo se llama? Respeto, y hablo como institución, no como una congregación. La iglesia no salva, el que salva es Jesús. La iglesia es establecida por un objetivo, para cumplir la misión de Jesús en su momento, ¿verdad? Pero no estamos hablando que tenga el poder de salvar, ¿vale? Queremos que dejar eso en claro, ¿sale? No, tú no porque vayas a la iglesia ya eres salvo. Queremos que seas salvo si no tienes esa oportunidad, ¿sale? Entonces, no sé si alguien quiere orar y al final oramos simplemente para cerrar y me gustaría que si tú aún así no has recibido a Jesús en tu corazón, es un buen momento para recibirlo y así comenzar este caminar de enseñanza, ¿sale? No sé si quiere orar alguien de ustedes, chicos, y si al final me ayudas, Raúl Otoño, para orar con respecto a esta parte de poder recibir a Jesús en su corazón, y cerramos ya la sesión, ¿va? ¿Alguno de ustedes, chicos, que quiera orar simplemente para terminar este tiempo y después darle paso a alguno de los otros profes? Perdón por la tos. Ok, ya de dulce. Ok, échale, Manuel, tú eres el chido, pues. Acabo que tú eres el... Échale, Manuel. Oro por la... Sí, por la... para cerrar el tiempo de ahorita, amigo, por favor. Ok. Dios, te damos gracias por este tiempo que nos permitiste estar aquí. Te pedimos que todas estas enseñanzas que nos van a compartir nuestros maestros, los podamos poner en práctica el día a día, Dios. Acompáñanos en esta enseñanza, Dios, y que podamos pasar tiempos bonitos en tu presencia, Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toño y Raúl, ya para cerrar, amigos, nomás así como guiándolos por si hay alguno que quiere recibir a Jesús en su corazón. Échale, mi Toñín. Venga, amigos. Bien, Padre, te damos gracias, Padre, por este momento, Señor. Te pedimos, Señor, que nuestros ojos y nuestros oídos, Padre, puedan ser abiertos y que nuestra mente, nuestro pensamiento, Señor, nuestro raciocinio pueda estar trabajando, Padre, Señor, con tu palabra, Señor. Que podamos entenderla y que podamos vivirla, Señor. Te pedimos en este momento, Padre, que tú entres a nuestra vida, a nuestros corazones, Señor, que empieces a hacer esa prioridad de nosotros, Padre. Que aún, Señor, si tenemos dudas de conocerte, de no saber quién eres, Padre, a través de tu escritura, Señor, a través de tu palabra y a través de la relación, Padre, que empecemos contigo, Señor, tú te nos seas revelado, Señor, y podamos, Padre, Señor, entender a quién le estamos entregando nuestras vidas, que podamos, Padre, conocer a ese Cristo que murió por nosotros y que nos dio a nosotros, Señor, una segunda oportunidad de poder tener esta comunicación directa contigo, Señor. Te pedimos, Padre, que nos reveles, Padre, nuestros corazones y nuestra mente, todo lo que hemos hecho mal o lo que ha faltado a tu nombre, Padre, para así poder arrepentirnos, Señor, y empezar nuevamente a enamorarnos de ti. Gracias, Señor, por este tiempo y te pedimos, Señor, que a través de estos días, Padre, que vamos a estarte conociendo, Señor, y escudriñando tu palabra, que seas tú, Señor, y no nosotros, que sea tu palabra, Señor, y no nuestras palabras, Señor, y que seas tú, Señor, encendiendo los corazones de cada uno de estos chicos y aún, Padre, el de nosotros, Señor, porque nosotros también aprendemos a través de ellos. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos, por la vida de sus papás. Te pido, Señor, que vayas a sus hogares y que empieces a trabajar en ellos, Señor, en su corazón. Muchas gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No sé si quieras, aprovechando que esté aquí Omar, el pastor, ¿quieres comentar algo más? Regañarnos aquí públicamente porque pues también le hemos regado. Puede ser. Hola chicos,
Me da mucho gusto. Estoy aquí de metiche. Por poco y me persuaden y me arrepiento, como dijo Pablo. Yo también me voy a convertir. Prende la cámara, Fernanda. Despiértate tú que duermes. Que puedan ver más allá del conocimiento, chicos. La letra mata, pero el espíritu vivifica. No, digo, ya estoy viejo, les gano con algunos con 3 veces su edad, a la mayoría. Entonces, es muy importante que no crean que por conocer Biblia ya la tienen hecha. Tiene que ir reflejada en una fe práctica y diaria de obediencia a sus padres y de amor al prójimo. Tener conocimiento bíblico o un ministerio también se puede convertir en un ídolo. Ya he sido, lo conozco en primera mano, he tenido que enfrentarme yo a no levantar un ídolo del conocimiento, levantar un ídolo de ser pastor, de estar a cargo de una congregación. Y ustedes que están empezando en la fe, no sé quién tenga 12, 13 años, hasta los cuarentones que están detrás de mí, ya necesitamos tener, yo siempre hablo de 3 cosas: mansedumbre, humildad y servicio. Ese es el testimonio de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Si todo lo que aprendes no te lleva a ser manso y humilde con tus papás, con tus hermanos, con tus profesores, no te ha caído la ficha de lo que significa ser cristiano. Eso es muy importante: mansedumbre, humildad y servicio. Tienen que lavar trastes, tienen que hacer tareas, sonrían, Cristo los ama. Tengo 49 años y sigo lavando trastes. Nadie se salva del yugo de la esclavitud. Solo estoy esperando la redención gloriosa de los hijos de Dios, para que ser librado de eso. Lo digo en broma, pero yo quiero que ustedes vivan la vida práctica de ser cristiano y vivan su vida, disfruten al fútbol, lo que sea que hagan, pero siempre dándole la gloria a Dios. Muchas gracias por su confianza a los papás que nos están oyendo. Les agradezco infinitamente a ustedes por estar estas horas de la noche y en sus vacaciones. Ian, ya, contrólate, Ian. Ian, deja la ansiedad para otro lado. Te estoy viendo, condenado, ¿eh? Me dice que no nos des el avión, Ian. Échenle para adelante. Los quiero y que Dios los bendiga. Buenas noches, no se desvelen. Muchas gracias, Nemi, Raúl y Toño, gracias por su esfuerzo. Aquí anda Barrios por aquí de colado también. Muchas gracias, Barrios, también. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Bueno, chicos, pues es todo. Tomé lista de los que estuvieron aquí. O sea, no es como que vamos a estarlos regañando, pero ya tengo la lista de asistencia. Y bueno, chicos, muchas gracias por su participación. Nos vemos la siguiente semana, ahora sí, para darle con todo, ¿sale? Cuídense mucho, bendiciones. Muchas gracias a los papás. Bye, bye. Goodbye. Bye. Buenas noches. Adiós, chicos. Bye. Adiós, chavales. Ay. Bye.